China es un país lleno de historia, pero entre sus antiguas estructuras y modernas ciudades, existen casas que esconden un lado más oscuro. Se dice que muchas están habitadas por fantasmas. Hoy exploraremos esta extraña práctica y los escalofriantes relatos de quienes han pasado 24 horas en estos lugares malditos. Número 12. La ciudad prohibida o Gugong. Gugong fue construido en 1420 y sirvió como residencia del poder imperial en China durante casi 500 años. La ciudad prohibida es un complejo con una infraestructura muy compleja. Consta de 90 palacios y patios interiores, incluidos 980 edificios y 8.724 habitaciones. Sin embargo, la ciudad prohibida no solo es conocida por su grandiosidad e impresionante arquitectura. Dentro de estos palacios ocurrieron muchas intrigas e incluso asesinatos. Gran parte de lo que ocurrió dentro de los muros del palacio siguió siendo un misterio, y por ello Gugong está envuelto en varias leyendas. Hoy en día, la ciudad prohibida está abierta a los visitantes y cualquier turista puede explorar esta gran estructura. Pero todos los días a las 5 de la tarde, las puertas de Gugong se cierran. ¿Por qué? Según las leyendas urbanas, después del atardecer, los espíritus del palacio salen a recorrer el complejo. Los lugareños creen que en Gugong residen fantasmas reales. Los testigos cuentan historias de los espíritus de concubinas y sirvientas imperiales. Además, cuando las paredes del palacio se mojan por la lluvia, a veces se pueden ver en ellas las sombras de muchachas vestidas con trajes de la dinastía Qing. Cuando esto sucede, también se puede escuchar música tradicional china que suena como si viniera de muy lejos. Uno de los encuentros con fantasmas más famosos en Gugong ocurrió en 1983. Una noche, un hombre que no creía en las leyendas urbanas decidió comprobar si los palacios estaban realmente embrujados. Para ello, saltó los muros del palacio y se encontró dentro. A la mañana siguiente lo encontraron en un estado de miedo terrible. Según él, durante toda la noche fue perseguido por chicas fantasmales que sostenían linternas. Por supuesto, algunas personas se muestran escépticas ante tales historias, pero el hecho sigue siendo el mismo. Durante casi 500 años, miles de concubinas fueron asesinadas dentro de la residencia imperial. Desafortunadamente, esta tradición persistió entre los emperadores chinos y solo terminó durante el reinado del 9º emperador de la dinastía Ming. Número 11. La masacre de Nanjing. En la ciudad de Nanjing, situada en la provincia de Jiangsu, se encuentra el monumento a las víctimas de la masacre de Nanjing. También conocido como el Muro del Luto de Nanjing, este monumento fue establecido en la ciudad en 1995. En ese momento, se enumeraron 3.000 de las 200.000 personas que perecieron durante este horrible incidente. Cada año, antes del Día Nacional del Recuerdo, se añaden al muro nuevos nombres de víctimas. La masacre de Nanjing fue llevada a cabo por el ejército japonés en 1937. El 13 de diciembre y durante los 6 días siguientes, los invasores asesinaron a todos los que se cruzaron en su camino. La historia de este sangriento acontecimiento comenzó en agosto de 1937, cuando el ejército japonés entró en Shanghái. No pudieron capturar la ciudad porque el ejército chino opuso una fuerte resistencia. Sin embargo, a mediados de noviembre, Shanghái fue finalmente tomada con la ayuda de bombardeos navales. Aunque el ejército japonés sufrió grandes pérdidas, esto no les impidió atacar Nanjing. Tan pronto como las tropas japonesas entraron en Nanjing, comenzaron a buscar soldados chinos que pudieran haberse disfrazado de civiles. Todos los hombres en edad de reclutamiento eran sospechosos si tenían prendas en los hombros, marcas de mochilas, callos en los pies o cicatrices en la cara. Cualquiera que fuera encontrado con estos signos era ejecutado en las orillas del río Yangtze. Sintiendo una sensación de impunidad, el ejército japonés cayó en el caos. Los soldados japoneses mataban a cualquiera que les desagradara y cometían atrocidades contra las mujeres, sin importar la edad de la víctima. La mayor matanza masiva ocurrió el 18 de diciembre. Solo ese día murieron unas 57.000 personas. Este episodio se convirtió en uno de los más sangrientos y brutales en la historia de las relaciones entre China y Japón, principalmente porque la mayoría de las víctimas de la masacre de Nanjing eran civiles. ¿Por qué el ejército japonés cometió tales acciones
sigue siendo un misterio. Los historiadores especulan que esto pudo haber sido impulsado por la ira después de la fallida batalla en Shanghái, donde 1 de cada 4 soldados japoneses murió. Sin embargo, ya en agosto de 1937, los japoneses demostraban una terrible inhumanidad. Un claro ejemplo de esto fue una competición entre 2 soldados que apostaron quién podría matar a 100 personas más rápido usando solo espadas. Los resultados de este concurso se publicaron diariamente en los periódicos japoneses. No sorprende que la masacre de Nanjing se convirtiera en una tragedia para todos los ciudadanos de China. Estos acontecimientos permanecerán para siempre en la memoria del pueblo chino, y el monumento servirá como recordatorio de lo horrible y despiadada que puede ser la guerra. Número 10. El Ejército de Terracota. En 1974, un granjero llamado Yang Zifa, junto con sus 5 hermanos, realizó uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia de China. Mientras cavaba un pozo cerca del monte Li en China, encontró una estatua que inicialmente confundió con una escultura de Buda. Informó de su hallazgo a los arqueólogos, que al día siguiente comenzaron las excavaciones. Tras la investigación, resultó que los agricultores habían descubierto accidentalmente no una estatua de Buda, sino el legendario ejército de terracota del emperador chino Qin Shi Huang. Esta sorprendente creación se remonta al período comprendido entre el 246 y el 208 a.C. El ejército del emperador está formado por 8 figuras de soldados armados realizadas en terracota, así como cientos de carros de madera y bronce. Cerca de esta notable creación se encuentra la tumba del propio Qin Shi Huang. Qin Shi Huang fue un emperador chino que comenzó su reinado en el año 249 a.C. Logró poner fin al período de 200 años de estados en guerra y crear el primer estado centralizado chino. Qin Shi Huang fue una figura muy influyente y respetada, y el ejército de terracota creado para proteger su tumba sirve como evidencia de ello. Esta obra de arte impresiona por su belleza y atención al detalle. Cada uno de los 8 soldados de terracota tiene rasgos faciales únicos y su propia arma. Algunos sostienen lanzas mientras otros están equipados con ballestas y espadas. Además, cada soldado tiene un rango. El ejército está formado tanto por soldados comunes como por oficiales. Los tamaños de todas las personas y caballos de terracota corresponden a las dimensiones de la vida real. Los historiadores creen que el mausoleo, con una superficie de 59 kilómetros cuadrados, se construyó en un lapso de 38 años. Alrededor de 700 obreros y artesanos participaron en la construcción y creación de las esculturas. Curiosamente, los científicos aún no han explorado la tumba del propio emperador, ya que temen que pueda contener numerosas trampas diseñadas para proteger los restos de Qin Shi Huang. Número 9. El estado de Shang. En 2023, los arqueólogos hicieron un descubrimiento bastante inusual cerca de la capital del antiguo estado Shang. Encontraron todo un complejo funerario para personas adineradas, cerca del cual había un lugar de sacrificios con restos humanos y animales. El estado Shang, también conocido como Shangjin, es la formación estatal más antigua conocida en la historia de China. El estado existió entre 1600 y 1000 a.C. Su capital era la ciudad de Jin o Jinshu. Tras el descubrimiento de sus ruinas, el sitio fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde el descubrimiento de estas ruinas, se han realizado excavaciones a gran escala en la zona. Se han encontrado numerosos artefactos que han arrojado luz sobre la dinastía poco estudiada. Sin embargo, algunas costumbres del pueblo Shangjin permanecieron desconocidas y las nuevas tumbas ayudaron a llenar los vacíos en su historia. Las tumbas fueron descubiertas a unos 4,5 kilómetros de Jinshu. Entre las 28 tumbas, 3 especialmente grandes tienen la forma del carácter chino Song, que puede traducirse como leal. Los eruditos creen que estas tumbas pertenecían a individuos de alto rango. También se encontraron fosas de sacrificio alrededor de las tumbas. Inicialmente, los arqueólogos descubrieron restos de caballos y otros animales en su interior, pero más tarde se descubrió que en este lugar también había enterrados humanos. Esto indicó que los sacrificios en el estado de Shangjin involucraban no solo animales, sino también humanos. Este sombrío descubrimiento proporcionó a los investigadores
nueva información sobre los ritos funerarios del antiguo pueblo chino. Sin embargo, aún se desconoce con qué fines se realizaban estos rituales. Además de este lugar de enterramiento, los arqueólogos también descubrieron otro cementerio dentro de la antigua ciudad, también destinado a personas ricas. Consiste en túneles con numerosas tumbas, así como lugares de sacrificio. Este hallazgo también es de gran valor para profundizar en el estudio de la historia de la antigua China. Número 8. Beijing. El Templo de las Nubes Blancas, ubicado en Pekín, es el templo taoísta más grande de China. El taoísmo es la única religión que se originó en China. Su fundamento se encuentra en las doctrinas del famoso filósofo Laozi, escritas hace más de 1800 años. El símbolo más conocido del taoísmo es el yin y el yang, que representan el equilibrio de los opuestos. Esta religión es esencialmente una filosofía de armonía y tranquilidad, que anima a las personas a seguir el destino que se les ha dado. Las principales deidades de esta religión son los dioses del agua, el cielo y la tierra, aunque el taoísmo presenta una increíble multitud de otras deidades. El principal templo taoísta, el Templo de las Nubes Blancas, fue construido durante el reinado del emperador Xuanzong de la dinastía Tang en 741. Originalmente, este santuario se llamaba Templo de la Eternidad Celestial. Durante la dinastía Song, el templo pasó a llamarse Palacio de Taiji, y no fue hasta la década de 1440 que recibió su nombre actual. El templo parecía muy diferente en el pasado, ya que fue destruido y reconstruido varias veces. El primer incidente importante ocurrió en 1202, cuando el templo fue destruido casi por completo por un incendio. No se mencionan víctimas por el incendio en los registros históricos, pero algunos residentes de Pekín afirman que el templo está embrujado por los fantasmas de los monjes que murieron durante el incidente. Los espíritus de los monjes no causan perturbaciones. Como en la vida, solo buscaban la paz y la armonía. Por supuesto, no se sabe si esta historia sobre los fantasmas es cierta, y los monjes actuales no dicen nada al respecto. El Templo de las Nubes Blancas es una atracción turística popular, especialmente entre aquellos que practican el budismo en otros países. Su superficie total es de unos 60.000 metros cuadrados, de los cuales 10.000 metros cuadrados están edificados. El templo incluye zonas occidental, oriental y central, así como un jardín trasero. En su recinto hay 19 salas y pabellones. En el templo viven unos 30 monjes, fácilmente reconocibles por sus vestimentas y peinados distintivos. Las montañas de Altai se encuentran en la frontera de Rusia, Mongolia, Kazajistán y China. En China, esta cadena montañosa se extiende a lo largo de la región autónoma uigur de Xinjiang. Estas tierras poseen una belleza impresionante, presentando paisajes con picos nevados, acantilados escarpados, gargantas llenas de densos bosques, vastos valles y numerosos ríos. Todo esto atrae a un gran número de turistas, pero quizás la principal atracción de la región autónoma uigur de Xinjiang es el lago Canice, ubicado dentro del geoparque homónimo. A una altitud de 1.340 metros sobre el nivel del mar, este lago de agua dulce cubre un área de más de 44 kilómetros cuadrados, con una profundidad máxima de 188,5 metros. El lago Canas es famoso por su capacidad de cambiar de color. Dependiendo del tiempo puede aparecer de color azul cielo, esmeralda o gris azulado. Sus orillas son testigos en ocasiones de un fenómeno conocido como la luz de Buda en el mar de nubes. Durante este fenómeno se forma un círculo brillante con un halo de arco iris, dentro del cual se puede ver el reflejo de la propia silueta. Durante varias décadas, el lago Canis también ha estado asociado con una historia mística sobre un monstruo que se dice habita sus aguas. Los primeros informes sobre el monstruo del lago surgieron en 1980. Los testigos entonces vieron una sombra gigante debajo del agua, creando grandes olas. Después de este incidente, surgieron numerosos informes de encuentros con el monstruo. Según las descripciones, su longitud corporal es de unos 30 metros y se parece al monstruo del lago Ness. Algunas personas creen que un críptido realmente habita en las profundidades de Canas, pero los científicos sugieren que lo que la gente está viendo en realidad son bancos de truchas gigantes. Número 7. La cueva Huanglong. Ubicada cerca de la ciudad de Yangyahe, en Hunan,
Es una cueva kárstica gigante formada naturalmente con múltiples cámaras conectadas por un río subterráneo. Este sitio es una de las atracciones más populares de la provincia de Hunan, visitado por más de 1 millón de turistas anualmente en China. Esta cueva se llama Huanglongdong y entre los turistas es más conocida como la Cueva del Dragón Amarillo. La cueva tiene una superficie de 48 hectáreas, se extiende por 15 kilómetros y tiene una altura de 140 metros. Los científicos creen que el secreto del increíble tamaño de la cueva reside en el agua que gotea lentamente desde el techo, disolviendo gradualmente la piedra caliza. Sin embargo, los lugareños tienen una explicación diferente para este fenómeno. Creen que hace mucho tiempo aquí vivieron deidades, bendijeron su morada temporal, y ahora la cueva está dotada de energía sobrenatural, capaz de mejorar la vida de todo aquel que la visite. Dentro de la cueva hay 2 ramas, una llamada longevidad y la otra felicidad. Se invita a los turistas a elegir uno de estos caminos. Seleccionar el primero promete una vida larga y libre de enfermedades, mientras que el segundo trae una vida familiar feliz. Hoy en día, la cueva tiene un aspecto un tanto futurista. En su interior hay numerosas estalactitas de diversos tamaños, iluminadas con luces de diferentes colores. A la mayoría de la gente le gusta estar en la cueva y pasear en barco por el río subterráneo, pero algunos turistas refieren sentir una extraña inquietud e incluso miedo. Esto podría estar relacionado con la claustrofobia, pero según las leyendas locales, estos sentimientos los experimentan quienes pueden sentir la presencia de los espíritus que aún habitan en el interior de Huanglong. Número 6. La ciudad subterránea de Pekín. También conocida como la Gran Muralla Subterránea, una enorme red de refugios antiaéreos situada directamente debajo del centro de la capital de China. Lo que en su día fue una importante instalación estratégica, hoy es una popular atracción turística. La historia de la ciudad subterránea comenzó a finales de la década de 1950, cuando las relaciones entre la Unión Soviética y la República Popular China empezaron a deteriorarse. El gobierno chino temía un ataque nuclear, por lo que incluso entonces comenzaron las discusiones sobre un proyecto a gran escala para construir un enorme refugio antibombas. En 1969, después del conflicto fronterizo en el lago Damansky, el presidente Mao Zedong ordenó la construcción de un refugio en Pekín que salvaría las vidas de todos los residentes de la capital china en caso de una guerra nuclear. La construcción de la instalación duró 10 años e involucró a más de 300.000 personas. Como la población de Pekín en ese momento era de más de 6 millones de personas que necesitaban protección en caso de guerra, el complejo tenía que ser increíblemente grande. Al final, la ciudad subterránea incluía unos 20.000 refugios antiaéreos conectados por túneles con una longitud total de más de 30 kilómetros. Vale la pena señalar que el complejo resultó ser muy parecido a una ciudad real. En su interior había restaurantes, teatros, escuelas, hospitales y mucho más. Todos los refugios antiaéreos estaban equipados con sistemas de ventilación y eran capaces de resistir cualquier tipo de ataque militar. Como nunca hubo guerra en la década de 1980, los túneles se reutilizaron como espacios comerciales y residenciales de bajo costo. Alrededor de 1 millón de personas se establecieron en la ciudad subterránea. Sin embargo, en 2010, las autoridades chinas prohibieron los asentamientos ilegales en la ciudad subterránea. A pesar de los intensos esfuerzos para combatir la vida ilegal, la gente sigue residiendo en refugios antiaéreos. Número 5. Los parques de atracciones abandonados. Atraen a un gran número de turistas. Estos lugares combinan elementos que aparentemente no deberían ir juntos: cuento de hadas, infancia y post-apocalipsis. China también tiene su propio parque abandonado, que podría convertirse en una excelente alternativa al Disneyland americano. Este sitio, llamado el País de las Maravillas, está situado en el pueblo de Chenzhuang, a 30 kilómetros de Pekín. Originalmente, se planeó que este parque de atracciones se convirtiera en el más grande de toda Asia, pero desafortunadamente, esto no sucedió. Ahora, en lugar de niños felices con sus padres, las atracciones inacabadas son visitadas por entusiastas de lugares abandonados. El principal inversor de Wonderland fue la empresa de inversión china Rainwood Group. Los expertos estiman que el proyecto costará a la empresa $100 millones.
Los inversores tenían grandes esperanzas en el parque y llevaron a cabo las obras a un ritmo acelerado. Sin embargo, en 1998, cuando el parque estaba casi terminado, el proyecto se detuvo y luego se cerró por completo debido a desacuerdos sobre la planificación del territorio. Desde entonces, Wonderland quedó como un proyecto inacabado y los agricultores cercanos comenzaron a cultivar tierras que han ocupado parcialmente el territorio del parque. Así, los castillos y atracciones de cuento de hadas ahora están rodeados de campos de maíz, lo que añade aún más misterio al paisaje. Podría parecer que las cosas no podían empeorar, pero ahora el parque luce aún más aterrador, porque en 2013 se decidió demoler la estructura. Sin embargo, esta obra quedó una vez más inconclusa. Algunas de las atracciones y estructuras de cuentos de hadas fueron demolidas, pero otras permanecen en su lugar. Hoy en día, el parque de atracciones Wonderland impresiona por su desolación y desesperanza. Con torres y atracciones de cuento de hadas como telón de fondo, se puede ver a agricultores trabajando en los campos sin ninguna maquinaria. Parece bastante surrealista. Además, hay numerosos carteles alrededor del parque advirtiendo de posibles sustancias tóxicas en el suelo. ¿De dónde pudieron venir estas toxinas? No se sabe, pero quizá los carteles se colocaron para disuadir al mayor número posible de turistas de visitar este sitio abandonado. Número 4. Las ciudades abandonadas. Atraen a quienes buscan emociones fuertes, a menudo debido a las misteriosas historias asociadas a ellas. En China, hay muchas zonas y asentamientos que han sido abandonados por diversas razones. Uno de esos lugares es una ciudad situada en las colinas cerca de Shenyang, en la parte noreste del país. Se suponía que esta ciudad estaría habitada por gente muy rica, pero resultó estar completamente vacía. La construcción del complejo comenzó en 2010. Según el plan del proyecto, estaría formado por 260 casas de lujo. Sin embargo, 2 años después la construcción se detuvo, y ahora la zona está llena de casas parcialmente inacabadas, que parecen como si allí hubiera ocurrido un apocalipsis. La gente de las fincas cercanas decidió aprovechar las tierras abandonadas, y ahora las utilizan como campos de cultivo y para el pastoreo de ganado. Como resultado, es posible encontrar bastantes vacas deambulando por las calles de esta ciudad. Los agricultores locales llevan mucho tiempo pidiendo a las autoridades que decidan qué hacer con esta ciudad inacabada. En su opinión, el asentamiento debería ser demolido o completado para que la gente pueda mudarse a las casas. Su deseo surge del hecho de que a menudo se oyen gritos aterradores provenientes de las casas abandonadas. Estos gritos suenan muy espeluznantes y su origen sigue siendo un misterio. Los campesinos creen que podrían ser fantasmas o espíritus malignos que han elegido las casas vacías como su lugar de residencia. Estos gritos son especialmente comunes durante la noche. Según los campesinos, es imposible ignorarlos, ya que parecen penetrar en los sueños de las personas dormidas y despertarlas. Por supuesto, en una ciudad en la que nunca ha vivido nadie, es poco probable que haya fantasmas, ya que no se sabe de dónde provienen, pero podrían ser espíritus u otros seres místicos. La noticia de esta anomalía se extendió rápidamente entre los entusiastas de los lugares abandonados y los fenómenos paranormales, haciendo que la ciudad se volviera bastante popular dentro de ciertos círculos. Entre quienes han visitado el lugar, algunos efectivamente han escuchado los gritos espeluznantes, mientras que otros no han oído nada. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio si criaturas extrañas realmente habitan la ciudad inacabada de los ricos o no. Número 3. La ciudad fantasma, Fengdu. En el municipio de Chongqing, en la orilla norte del río Yangtze, se encuentra la inusual ciudad fantasma de Fengdu. Este lugar también es conocido como la ciudad del rey del infierno. Se cree que los buenos espíritus van al cielo, mientras que los malos terminan en Fengdu. Fengdu solía servir como cementerio. Allí se pueden encontrar numerosos templos y mausoleos, así como los edificios de una ciudad antigua. Después de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, Fengdu se inundó, pero la parte situada en una colina permaneció intacta. Es aquí donde muchos turistas de todo el mundo vienen para sumergirse en la atmósfera de la filosofía china sobre el más allá. Según la leyenda, en el siglo II a.C., 2 personas llamadas Jin y Wang llegaron a Fengdu. Primero, se convirtieron en ermitaños taoístas,
y luego encontraron el camino hacia la inmortalidad. Curiosamente, cuando se pronuncian sus nombres juntos, se forma la palabra Jin Wang, que puede traducirse como Rey del Infierno. Desde entonces, los chinos creen que en este lugar vive el Rey del Inframundo, y la ciudad misma es llamada la morada de los espíritus malignos. Dentro de Fengdu, hay estatuas y otros objetos artísticos que representan fantasmas y demonios, y los nombres de la mayoría de las atracciones están relacionados con el más allá. La ciudad también cuenta con una casa embrujada decorada con pintura luminiscente. Pero la principal atracción de Fengdu es la escultura gigante de la cara del Rey del Infierno. Con 138 metros de alto y 217 metros de ancho, esta obra de arte ha entrado en el libro Guinness de los récords mundiales como la escultura más grande tallada en un acantilado. Número 2. El viejo puente de Lugu. Cruza el río Yongding en las afueras del suroeste de Pekín. Es un antiguo puente de 10 arcos con una rica historia. La construcción del puente comenzó en el siglo XII. En 1125, estalló una guerra entre el estado de Liao, formado por las tribus Khitan y las tribus Jurchen, lideradas por Wanyan Wukimai, que se habían rebelado contra ellas. Los rebeldes resultaron victoriosos y el gobernante de Liao fue capturado. Como resultado, la ciudad de Nanjing fue reconstruida y rebautizada como Songdu. 54 años después de estos hechos, se decidió construir un puente de piedra sobre el río, y su construcción duró 3 años. El puente resultó ser magnífico, construido con bloques de granito y adornado con numerosas estatuas de leones. Curiosamente, incluso Marco Polo quedó impresionado por la belleza del puente Lugu, por lo que a veces el puente también se llama Puente Marco Polo. Este puente ayudó a la gente a cruzar el río durante varios siglos, y probablemente no habría ganado fama moderna si no fuera por los acontecimientos que tuvieron lugar allí. El incidente de Luguqiao, también conocido como el incidente del puente Marco Polo, comenzó el 7 de julio de 1937 y duró 3 días. Ese día, se produjo una escaramuza entre soldados del ejército de guarnición japonés y una compañía de tropas chinas que custodiaban una zona cercana al puente. Este incidente sirvió como detonante de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. A partir de finales de junio de 1937, las tropas japonesas realizaron ejercicios cerca del puente Lugu. Durante este tiempo, las fuerzas chinas mantuvieron la vigilancia para evitar un ataque sorpresa. Parecía que no pasaría nada, pero a primera hora del 7 de julio, los comandantes japoneses informaron de la desaparición de uno de sus soldados. Según ellos, había sido capturado por el ejército chino. Hasta el día de hoy, se desconoce si el soldado fue realmente capturado o si la situación fue mera provocación. Sin embargo, Japón reaccionó duramente al informe y exigió permiso a China para entrar en la ciudad. Naturalmente, los chinos se negaron. Al día siguiente, estalló una batalla en el puente, suspendido temporalmente para negociaciones. Sin embargo, las negociaciones finalmente dejaron a Pekín indefenso, y en agosto de ese año, las tropas japonesas invadieron la ciudad. Hubo muchas bajas durante este incidente, tanto en el lado japonés como en el chino. Los vecinos de las casas cercanas al puente aseguran que a veces oyen gritos aterradores e incluso ven siluetas de soldados. Creen que muchos fantasmas rondan la zona y evitan ir al puente después del atardecer. No se sabe si esto es cierto, pero este tipo de fenómenos paranormales son bastante comunes en todo el mundo, en lugares donde se han librado guerras. Número 1. Las cuevas de Longmen. Son un complejo gigante de templos budistas en cuevas excavadas en los acantilados. Esta obra maestra de la arquitectura china se encuentra en la provincia de Henan, en la ciudad de Luoyang. Longmen incluye 345 grutas, con 43 templos que contienen alrededor de 800 inscripciones y más de 100 esculturas religiosas diferentes. Las obras de este complejo comenzaron en el año 493 después de Cristo, durante la dinastía Wei del Norte, y continuaron durante otros 200 años. Un total de 6 dinastías imperiales participaron en la construcción de este enorme complejo budista. Al estudiar las esculturas en detalle, se puede observar cómo los estilos de los artesanos evolucionaron con el tiempo. Durante el período Wei del Norte, se crearon esculturas más simples, mientras que durante la dinastía Tang,
Las esculturas se volvieron increíblemente detalladas. La más antigua de todas las cuevas con tallas del norte de Wei es la cueva Gyang, o la cueva del viejo sol. En el interior hay una imagen muy grande de Buda Shakyamuni, flanqueada por bodhisattvas a cada lado, junto con alrededor de 800 inscripciones. Fengxian es la cueva más grande de todas las excavadas en la colina occidental. Las imágenes que hay en su interior datan de la dinastía Tang o del siglo VII después de Cristo. Dentro de la cueva hay un santuario adornado con la estatua de Buda más grande del complejo. La escultura mide más de 17 metros de altura. Los turistas visitan con frecuencia las grutas de Longmen, y no es ninguna sorpresa. Estar en los terrenos del complejo te hace sentir como si hubieras viajado más de 1500 años atrás. Las numerosas esculturas, desde las más pequeñas, de no más de 3 centímetros de tamaño, hasta las más grandes, demuestran lo importante que era la religión para los emperadores chinos. Algunas de las imágenes parecen bastante espeluznantes, y no es solo porque representan espíritus malignos, sino también porque algunas de ellas fueron parcialmente destruidas, primero en el siglo IX y luego a finales del siglo XIX. A pesar de todos los desafíos, las grutas de Longmen han conservado su belleza y se consideran uno de los sitios culturales más visitados de China. En el año 2000, este monumento arquitectónico fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nos vemos en el próximo video.